¿Cuáles son los cargos o los trabajos más requeridos? ¿Cómo enfrentar esta situación laboral? Lo conversamos también hace un par de semanas, las formas y las nuevas estrategias que el mercado está estableciendo para poder conseguir nuevas formas y nuevos contactos para generar negocio y para emplearse. Fíjense que fenómenos como la pandemia y los demás hicieron una modificación en muchos segmentos desde el punto de vista laboral. Para hablar precisamente del tema que hemos invitado a Hugo Álvarez, que está con nosotros hasta ahora en el trasnoche de la radio. Hugo, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Especialista en recursos humanos y empleabilidad y CEO de Rise Job Hunting. Hugo, precisamente yo te conversaba y te preguntaba, hubo un cambio importante luego de la pandemia desde el punto de vista laboral, ¿no? La configuración laboral cambió muchísimo, no tan solo en Chile, sino que en el mundo. Totalmente, sí. Bueno, primero que todo, buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, hubo un antes y un después de la pandemia. Muchos trabajos que estaban acostumbrados, incluso cultura de la empresa, a manejar todos los equipos de trabajo, la asignación de tareas, que todo eso que si tú lo veías anteriormente se hacía todo de forma presencial. Todos cuando estaban trabajando era la típica costumbre de estar trabajando juntos en una oficina, que tú veías a las personas que estaban en sus salas, en sus puestos de trabajo, te ibas a tomar un café dentro del horario de trabajo, incluso un poco para poder establecer las relaciones. Pero después de la pandemia todo cambió y de una forma muy forzosa tuvimos que acostumbrarnos a una modalidad absolutamente remota y que no tuvo ningún precedente ni un tiempo en el cual nosotros todos los líderes pudiéramos preparar tanto los procesos de negocio, la comunicación, la forma en la que se interactuaba con el equipo de trabajo, incluso los clientes. Entonces, efectivamente, la pregunta tuya totalmente así, son más de 2 años que muchas personas ya reconocen de que hubo un cambio importantísimo en todo lo que es la cultura de trabajo. Oye, Hugo, ¿y cómo hacemos en definitiva? Yo lo comentaba hace pocos segundos, Chile ya legalmente terminó este periodo de pandemia y de otra manera vuelve a la normalidad laboral. ¿Cómo se debe enfrentar desde el punto de vista de los trabajadores y también desde el punto de vista de la empresa? Porque van a haber empleos que necesariamente se han visto reconvertidos producto de esta pandemia, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, esto se divide en 2 partes, como tú muy bien lo dijiste. Está la primera, que es cómo las empresas están enfrentando esto. Ya el hecho de poder tener a trabajadores que se desempeñen desde sus casas significa para muchas empresas, primero, un ahorro significativo de costos tanto de instalaciones, de insumos, de que las personas estén trabajando efectivamente ahí en las empresas. Pero por otro lado, ese ahorro puede conllevar algunas casuísticas y complicaciones en el liderazgo y en la estructura de trabajo 100% remota, porque tú lo dijiste muy bien. No todos tienen habilitadas las condiciones en sus domicilios, en sus casas, para poder trabajar. Antes era mucho más así, hoy en día ya está más liberado este asunto porque, claro, ya muchos están volviendo a la presencialidad, ya han pasado más de 2 años, los niños ya están de vuelta en el colegio, entonces hoy en día te diría yo que las empresas, y por una solicitud más que todo de los trabajadores, están apuntando más a una modalidad híbrida. De hecho, a nosotros nos toca mucho ver que cuando las personas están buscando trabajo, ellos que acuden a nosotros, que nosotros efectivamente nos dedicamos a encontrarle trabajo y a conectar, mejor dicho, a las personas con empresas, ellos acuden a nosotros y fíjate que nos dicen dentro de lo que están buscando cuál es la modalidad que les interesa. Y fíjate que dentro de nuestro análisis, más del 80% de los trabajadores hoy en día, yo diría incluso hay estacionalidad donde sube más del 90%, están prefiriendo la modalidad híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú trabajes en tu casa de forma remota y tengas un espacio de trabajo en la oficina, de la forma que tú, cuando estimes pertinente o quieras o te quieras desconectar, incluso algunas empresas dejan un día fijo dentro de la semana o a veces una vez cada 15 días, van a la oficina, se reúnen con la jefatura, obviamente por un tema de conversar, porque es muy distinto ver a la persona en la pantalla del computador que verla ahí directamente, ¿me entiendes? Entonces, ha habido un cambio en lo laboral y eso se ha propagado en todo Chile. Ahora, ojo, hay empresas que en ningún momento pasaron por este fenómeno de la pandemia. Empresas que se consideraron como críticas y siempre estuvieron funcionando y siempre las personas fueron a trabajar a la oficina, pero dejando esas empresas de lado y esos rubros de lado, mejor dicho, efectivamente hay un segmento muy importante de personas y hoy en día de empresas también que efectivamente están ofreciendo esta modalidad híbrida. O sea, ahora, y si una persona quiere buscar trabajo, fíjate que si tú te metes hoy en día a los portales y empiezas a revisar las ofertas disponibles, vas a ver de que dentro de la oferta en sí está especificada la modalidad de trabajo, si es que es 100% presencial,
si es que es 100% remota o 100% híbrida. ¿Qué te diría yo? Como te mencioné anteriormente, la mayor preferencia está siempre hacia la oferta híbrida, porque en definitiva, y sobre todo si le da la potestad al profesional de elegir cuándo quiere ir a trabajar. Entonces lo primero que quieres hacer tú, si es que quieres en este momento encontrar un trabajo, tienes que empezar primero a filtrar por esta modalidad que es muy importante para ciertas empresas y también para ciertos trabajadores, pero luego una vez que hagas tu filtro, tienes que empezar a ver si es que la oferta es 100% remota y tú estás dispuesto a poder adaptarte a las condiciones que te pide la oferta, si es que tú en definitiva tienes un espacio libre de concentración para que puedas trabajar tranquilo, te puedas conectar desde la computadora, tengas una buena conexión a internet, que eso, fíjate que se ha vuelto crucial en estos días. Hay empresas incluso que evalúan dentro del proceso de selección cómo es la conexión a internet que tienes profesional. Si la conexión es lenta, imagínate que puede llegar hasta incluso a descartar al profesional del proceso. Ya, me sigue en este punto. Entonces hay toda una configuración que la persona tiene que hacer en este momento que está buscando trabajo. Incluso hay ofertas que son 100% presenciales, en donde hay un grupo de profesionales que no les llama la atención y se vuelven unas ofertas donde los profesionales que están dispuestos a trabajar e ir a la oficina 100% presencial, con todo lo que conlleva el gasto, el desgaste, levantarse temprano, andar conectado, qué sé yo, ellos se ven, digamos, en una ventaja al momento de postular frente a otros profesionales que no las prefieren, ¿me entiendes? Oye, tú hiciste un tema, Hugo, mencionaste un tema a la pasada que me parece sumamente interesante, porque estamos acostumbrados, al menos en Chile, tenemos una suerte de historia, de idiosincrasia, donde el trabajo se ofrece, muchas personas lo ven y postulan, pero aquí tú hablabas de que ustedes buscan trabajo para determinadas personas para ofrecérselos a las empresas. Es decir, hay una inversa en el proceso para hacer el match. Eso pareciera ser también tremendamente interesante porque ustedes se preocupan mucho de la persona para buscar el perfil de la empleabilidad que también están buscando las empresas, ¿no? Totalmente. Mira, ¿cuál es mi definición de empleabilidad? Y es el núcleo de lo que nosotros hacemos como anteriormente potencia laboral y hoy en día como Rise Job Hunting. Una persona se vuelve empleable y es muy buena y muy cotizada para las empresas, no porque sea un genio o una persona extraordinaria o sea un día en todo, ¿me entiendes? Sino porque la persona está bien dirigida hacia lo que tiene que buscar. Ejemplo, tú tienes una persona que está trabajando como analista y esta persona empieza a buscar una posición de gerente, automáticamente su empleabilidad, esto es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero para que se entienda, su empleabilidad automáticamente se ve reducida prácticamente a cero, porque en definitiva esta persona lo que está haciendo es apuntando a una posición donde no tiene experiencia, y al no tener la experiencia lo más probable es que nadie lo valide, no va a tener las competencias. Entonces, claro, todo lo que nosotros hacemos como primer paso de este proceso de ayudar a las personas que puedan encontrar un trabajo es identificar hacia dónde realmente deberían ellos apuntar en cuanto a cargo, industria, tipo de empresa, incluso también modalidad de trabajo, que acá está lo que nosotros estábamos conversando. Y con esto ellos automáticamente aumentan la empleabilidad, ¿cierto? No se trata de que todos tengan que ser unos genios para el trabajo, sino que tú tienes que ser bien dirigido. Ejemplo, si te gusta andar te pongo un ejemplo tan sencillo, si te gusta andar en la calle y no te gusta estar encerrado y te gusta el terreno, bueno, entonces no apuntes a tipo de posiciones que te implican estar en una oficina 100% presencial. Ya hay un montón de trabajos que puedan tener la modalidad donde tú puedas estar o visitando clientes o teniendo reuniones fuera, incluso viajando. ¿Me entiendes? Entonces todo tiene que ver con que tú seas bien direccionado al momento de buscar trabajo, y eso claramente que considera todo lo que nosotros hemos conversado en términos de parámetros. Tipo de empresa, como te decía, la modalidad de trabajo, el horario también. Fíjate que el horario también es un elemento muy diferenciado al momento de buscar trabajo o de ofrecerlo por parte de las empresas. Entonces, la labor nuestra se genera siempre por el identificar, ya, esta es tu experiencia, este es tu perfil, esta es tu formación académica, el tipo de empresa donde has trabajado. Perfecto, nosotros de ahí tenemos que empezar a construir tu proyecto de empleabilidad, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la configuración para la mejor posición a la que esta persona pudiera ser representada, y ahí recién, ojo, después de todo este trabajo previo de analizar el perfil y todos los elementos que yo te comenté, viene la presentación de la persona a la empresa. ¿Me entiendes? O sea, a una persona tuvo un proceso de coaching que es prácticamente un mito popular. En un coaching tú a un jefe, en un coaching de empleabilidad, ojo, no lo vas a hacer parecer gerente si no tiene las competencias. Hay todo un proceso, esto es un proceso de validación y direccionamiento solamente.
Oye, es re interesante porque aquí hay que hacer un match entre lo que busca la empresa y lo que quiere el trabajador para que sea una mezcla exitosa, porque lamentablemente hoy día, o como se hacía antiguamente, era como bastante al azar. La empresa buscaba, alguien de la empresa conversaba con alguien que pensaba que podía dar el ancho y hasta ahí llegaban, digamos, y ahí se genera una serie de otros factores cuando no se genera positivamente este punto de encuentro de frustraciones, pasarlo mal, y de pronto un ambiente bastante hostil para el trabajador y para la empresa. Totalmente. O sea, la parte emocional, como dices tú, es el eje troncal de un proyecto de empleabilidad de cualquier persona. Por eso, no sé si has escuchado la frase de uno con trabajo es más fácil encontrar trabajo. Esa frase nosotros los chilenos la conocemos, todos los que hemos buscado trabajo en alguna vez. ¿Y por qué será eso? Porque en definitiva cuando tú estás con trabajo, no es que sea un tema de suerte o de cualquier otra cosa, simplemente porque cuando tú tienes un trabajo, de partida tú te sientes más seguro, te sientes más respaldado, sientes que prácticamente no tienes nada que perder, a menos que aparezca una muy buena oportunidad. ¿Y eso en qué resulta? Si tú sumas todos esos elementos, en que tú vas a una entrevista, vas a ir con un manejo emocional mucho mejor que si tú lo comparas con una persona que lamentablemente esté 6 meses sin encontrar un empleo, esté participando de una serie de procesos y nunca lo haya seleccionado. ¿Se entiende? Entonces, en ese comparativo, ¿cuál es la gran diferencia que hay? Netamente la emoción. ¿Cómo va a estar la persona en términos de depresiones, de ansiedad, incluso de autoestima, después de estar tanto tiempo yendo a entrevistas? Mira, ha ido otro. Claro, la primera va a ir súper entusiasmada, pucha, va a estar feliz, qué sé yo. Pero después cuando ya lo empiezan a llamar a otras entrevistas, va a venir un proceso incluso de motivación, y es lo que nosotros siempre vemos con las personas que también llegan con nosotros. Cuando tú llevas mucho tiempo buscando trabajo y no logras lamentablemente encontrarlo, tú tienes que empezar de alguna manera a canalizar esas emociones, y esas emociones, como la canalizan la mayoría de las personas, empiezan a buscar culpables, empiezan a buscar responsables. ¿Yo por qué no estoy encontrando trabajo? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? No, que la empresa ya está bien, puede que te pase 1, 2, 3 veces, pero después cuando la quinta, sexta, tú ya después, ¿qué haces? Empieza a interiorizar, que es un proceso normal de cualquier ser humano. Entonces cuando empieza a interiorizar, ahí se mete la autoestima entre medio, empieza a castigar el cargo, ya si estaba buscando como jefe, va a buscar como analista, si estaba buscando por una renta del 100%, ahora va a bajar al 80, al 70%. Entonces todo ese proceso por el que pasa una persona tiene que ser muy bien manejado, porque si no empieza a generar un retroceso aún mayor y peor en las personas que están por emplearse. Y también es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Si también hay el tema de contención emocional no menor que uno tiene que entregarle a las personas. Ahora, fíjate que tú mencionaste un tema que me parece muy importante, que hablaste, por ejemplo, de las personas que, cambiarse de trabajo, entiendo que es uno de los estrés, junto con, no sé, un duelo, cambiarse de casa, fuerte para el ser humano. ¿En qué momento uno tiene que tomar la determinación de cambiarse de trabajo? Porque yo creo que hay procesos que son naturales cuando uno se enfrenta a otros ambientes, adaptabilidad, el hecho de sentir un cierto arrepentimiento, no estaba tan mal allá, no estaba tan bien, más vale diablo conocido que por conocer, etcétera. ¿Cómo debemos enfrentar y en qué momento tomar la decisión de emprender rumbo? A ver, yo tomo lo primero que tú mencionaste. Dicen efectivamente, y lo corroboro, cuando una persona es desvinculada de una empresa, dicen que la sensación en algunos casos es similar a la de un duelo. O sea, a mí me sacaron de mi trabajo, de mi empresa, y a veces es tanta la tristeza por la que pasan ciertas personas, porque se compara efectivamente con haber perdido a una persona. Y en definitiva las personas lo ven así, pierden a todos los compañeros, y ya no ni siquiera el trabajo en algunos casos, sino el hecho de que, oye, toda mi gente, los que conozco por tanto tiempo, el Juan, el Rodrigo, la Marcela, que sigue con todos los que yo me juntaba y almorzaba, todo eso, hay un quiebre no menor en una persona. Entonces, claro, ahí en ese momento tiene que haber un proceso de manejo emocional, que en nuestro caso, previo a partir con la siguiente respuesta, en nuestro caso nosotros lo manejamos poniendo rápidamente a la persona a pensar en el próximo trabajo. O sea, es una forma de, sigamos adelante, porque en definitiva nos sirve mucho que tú te ancles con lo que pasó y donde perdiste el trabajo. Respondiendo a la segunda pregunta, el momento en el que nosotros identificamos, acá hay algunas preguntas. ¿Te sientes muy cómodo en tu trabajo? ¿Sientes que tu trabajo lo manejas muy bien? ¿El trabajo se te hace fácil? ¿Sientes que las decisiones que toma tu jefatura las puedes tomar tú? ¿Sientes que tienes el dominio, el conocimiento y que también podrías reemplazar perfectamente
o asumir un rol, más que reemplazar, tampoco hablemos, sino que asumir el rol de quien está hoy en día como tu jefe. Si esas preguntas comienzan a tener respuestas afirmativas, lo más probable es que ya exista una competencia, o cuando hablo de competencia digo capacidad, en la que la persona pudiera asumir una siguiente posición jerárquica. ¿Qué quiere decir? Si tú en este momento estás como analista, podrías asumir posteriormente una jefatura, o jefatura pasar a subgerencia, o gerencia de un tipo de empresa, o como gerencia quizás pasar a una gerencia general, o una posición, como le llaman la C-Level, una posición ya más de CEO, o una posición más de director. Esas son las preguntas que tú consideras para poder evaluar de que ya estás en condiciones de dar el siguiente paso. Ahora, eso tampoco siempre es un indicador. Tú tienes que considerar un poquito de mesura, en que también hay temas de industria, de tamaño de empresa, no solamente porque yo piense que tengo todo el conocimiento técnico que tiene mi jefatura, yo necesariamente voy a poder asumir la misma posición. Hay otro tipo de competencias que también entran en juego, como las competencias blandas, manejo y resolución de conflictos. Entonces, en resumen, yo cuando estoy en condiciones como profesional de poder asumir y dar el siguiente paso, es cuando la mayoría de esa respuesta de que si ya está muy bien, ojo, si no te quieres quedar en la zona de confort, porque hay personas que les llama la atención, se quedan tranquilos y después de estar tranquilos y dominar todo, les gusta, se sienten seguros y se quieren quedar ahí. O sea, acá no todos tienen que necesariamente apuntar siempre a seguir ascendiendo. O sea, hay personas que les gusta trabajar en una posición y mantenerse ahí, y eso también es totalmente legítimo y reconocible, ¿ya? Y lo otro, tú hablaste también del tipo de empresas. Cuando quieres dar el paso, hoy en día hay un tema que nosotros no hemos tocado. Tú tienes la posibilidad de Chile, no solamente trabajar en todo Chile con estas modalidades remotas, sino que también hay un mercado nuevo que ya está muy avanzado, muy abierto, que es el que te permite a ti trabajar desde Chile a cualquier otro país, que puede ser un país extranjero, como México, Estados Unidos, o incluso Europa, en donde hay muchas empresas que están hoy en día abiertas a esta modalidad 100% remota. Oye, estamos conversando con Hugo Álvarez, está muy interesante la entrevista. Creo que el tema laboral forma parte importante del porcentaje de la vida de los seres humanos. Ya casi el cierre, el tiempo se nos va. Existe aquí dos pecados, a mi juicio, no en términos laborales, que es difícil poder enfrentarlo cuando alguien está en la situación del desempleo. El primero, cuando comienza, porque no tiene experiencia, y en muchos trabajos te dicen que tienen que tener experiencia. Bueno, si no trabajo no voy a tener experiencia, por lo tanto no califico. Y otro, que hay gente que está sobrecalificada, que ha hecho y tiene experiencia, entonces dice, no, la verdad que usted tiene demasiada experiencia, no es para el cargo. ¿Cómo se enfrenta a la situación ahí para poder emplearse nuevamente, no? Claro, a ver, el tema es el siguiente, no las empresas siempre van a tener claro lo que buscan. Esto es bueno decirlo y reconocerlo. Hay empresas que de repente lanzan una oferta de trabajo para poder levantar candidatos e ir definiendo en el camino lo que necesitan. Lo triste de eso es que a medida que hacen este proceso van dejando un montón de personas pensando de que ellos no se ajustan porque no son buenos o lo mismo que tú dijiste. Ahora, dicho eso, claro, de repente puede que te pidan experiencia, si tú no la tienes, hay algunas alternativas para poder conseguirla. Tienes formas de capacitarte, sacar algunas certificaciones, hacer algunos cursos online. Yo creo que hoy en día el acceso al conocimiento no debería ser un pero para ninguna persona, porque hay infinitas soluciones de donde tú puedes ir adquiriendo estos conocimientos, incluso certificaciones. Tú puedes incluso sacar un diplomado desde Chile, vienes y te conectas y te puede hacer un diplomado en la universidad o un máster, te lo puede hacer la Universidad de Oxford o de Stanford, que son universidades americanas, y eso lo puedes hacer perfectamente sin tener que viajar. Y son diplomados que te pueden costar, incluso en alguna oportunidad, no más de $100. Eso es lo primero respecto a la persona sin experiencia. Y segundo, lo que tú dijiste de las personas que están sobrecalificadas, yo creo que cae en lo mismo que te comenté anteriormente. No existen personas sobrecalificadas, existen personas mal direccionadas. Con una persona que tenga una posición definida. Ejemplo, yo tengo experiencia liderando muchos equipos, estoy con un perfil completamente gerencial, y si estoy apuntando a una posición de jefatura, obviamente que si yo voy a buscar trabajo voy a quedar sobrecalificado. Pero no es una sobrecalificación en sí, sino que es una mala dirección que yo estoy tomando en el momento de buscar trabajo.
¿Cómo lo resuelvo? Yo no puedo perder conocimiento, tampoco puedo estar escondiendo los títulos que tengo, ¿me entiendes? Yo tengo que saber identificar cuál es el cargo, cuál es el tipo de empresa, el rol, ojo, la función que yo tengo que desempeñar para poder tener un mejor ajuste a lo que yo postule. Ya, la recomendación va por ahí. Oye, Hugo, ¿cómo pueden contactar con Rise Job Hunting nuestros auditores que están interesados en conocer más sobre cómo poder sacarle mejor partido y mejorar la empleabilidad? Muchas gracias, muy buena la pregunta, de hecho la mejor que me ha hecho en toda la entrevista. A ver, tenemos nuestra página de LinkedIn, también nos pueden encontrar en Instagram, Rise Job Hunting, Rise RISE de Rise International Solution for Employment. Ahí nos pueden encontrar y pueden ver, de hecho todo lo que nosotros estamos conversando ahora lo tenemos publicado, hay un montón de videos, hay reels en Instagram donde nos pueden encontrar también y también ahí solicitar contactos si necesitan más apoyo en su proceso de búsqueda de empleo.